desde sus casas, vamos a levantar su nombre, vamos a exaltarle, vamos a engrandecerle, amén. Sí, Señor, te adoramos. Que sea un motivo de celebración. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Un clamor por sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación. Vamos a declarar vida sobre esta ciudad, vamos a declarar vida sobre nuestras familias. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, te pedimos por sanidad, por redención de esta nación, por redención de este mundo. Sana nuestra tierra, mi Señor. Gloria a Dios desde tu hogar. Gloria a Dios. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. El tema que nos ocupa hoy en esta ocasión es el justo juicio sobre el pueblo de Dios. Y está basificado en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9, que dice así:
clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. He hecho a todo conforme a lo que me mandaste. El justo juicio de Dios sobre el pueblo, sobre la ciudad, sobre la nación, sobre todo el mundo, porque escrito está: viene tiempo del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Ezequiel contempló en visión el juicio que desataría Dios sobre Jerusalén. Fíjese que 6 mensajeros celestiales habían sido comisionados para esta tarea. ¿Por qué vino este juicio? ¿Qué podríamos hoy en esta tarde aprender de él? O todavía algo más, ¿será que esta pandemia, será que ese coronavirus, será que ese COVID, y será que todas las formas que tiene para reproducirse y multiplicarse, a todo eso se le añadirán todavía otras pestes más, y la humanidad seguirá muriendo? Un promedio de 500 personas diariamente en este país mueren a causa de eso. Los hospitales están llenos, las camas están ocupadas, los muertos por mayoreo, las familias enlutadas, desesperadas. Pregunto: ¿es este el justo juicio de Dios para esta tierra?
Vamos a considerar algunos puntos en este mensaje y vamos a aplicarlos a nuestra condición, a nuestra situación, a nuestro estado en que nos encontramos. Vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Número 1, el pueblo había provocado el juicio. En el versículo 10 se nos dice: haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Número 2, el juicio vendrá a pesar de que ellos lo dudaron, porque dijeron en el verso 9: ¿por qué has hecho? ¿Por qué has dicho? ¿Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve? Número 3, el juicio, según este pasaje, empezaría en la casa de Dios, es decir, con sus ministros, con las mujeres, con los varones. Empezaría en la casa de Dios, porque es allí donde había pecado. Y número 4, del juicio se librarían únicamente los señalados por Dios, únicamente los señalados por Dios. Quiero decirle que en esta hora que estamos viviendo esta dificultad, solamente los señalados por Dios se han librado. Solamente los señalados por Dios están sanos. Nada les ha tocado. No hay luto en sus hogares, porque fueron señalados por Dios. Regresemos al punto número 1. El pueblo había provocado el juicio. Por eso yo le he puesto por tema el justo juicio, porque los juicios de Dios son justos. El pueblo había provocado el juicio. En el verso 10 de este capítulo 9 dice: así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. No había ninguna injusticia de parte de Dios en aquel castigo, porque el pueblo se lo merecía, el pueblo lo ameritaba. El profeta Jeremías dijo alguna ocasión: tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Estoy citando la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, verso 19. Pero en Gálatas, el apóstol San Pablo habla en el capítulo 6, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y por otra parte, el rey Salomón declaró en Eclesiastés capítulo 7 que el hombre fue creado bueno, pero el hombre busca el mal. Así dice textualmente la palabra de Dios: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el juicio de Dios? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué 6 varones que son ángeles del Señor encargados de matar, de destruir? ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? De ninguna manera. Los juicios de Dios son justos. Entonces, ¿por qué tanta desgracia? Porque el hombre se lo ha buscado. Porque la humanidad se la ha buscado. Porque el hombre ha buscado la idolatría. Y este es un pecado horrendo delante de los ojos del Señor. Este es un pecado, pudiéramos decir, terrible, que si no fuera por la misericordia de Dios, no tendría perdón.
Cuando el hombre, y cuando hablo hombre está incluida también la mujer, cuando el hombre se vuelve idólatra, deja a Dios, abandona a Dios y provoca el celo de Dios y provoca la ira de Dios y provoca el juicio de Dios sobre la tierra. Esta tierra está contaminada de idolatría. Esta tierra contiene bastante idolatría y ha provocado el celo de Dios. El punto número 2 está en el mismo verso 9. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Se lo repito, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. El hombre ha sido enseñado en la universidad, en los altos niveles de educación, que Dios creó la tierra y que luego la abandonó, y que Dios no existe y que Dios no ve. Maldito ateísmo que ha hecho que el hombre se aparte de Dios, creyendo que Dios no ve, que Dios no existe. Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Es decir, que el pueblo no creía que Dios los observaba y que los llamaría a cuentas tarde o temprano. Adán y Eva pensaron que Dios no los observaba cuando desobedecieron y se escondieron locamente. ¿Acaso no tenían el conocimiento de que Dios llena toda la tierra? ¿Que Dios es omnipresente? ¿Que Dios se encuentra en todo lugar? ¿Que Dios es omnisciente? ¿Que lo sabe todo? ¿Que no hay nada que el Señor ignore? ¿Acaso no sabían que mi Dios es omnipotente y que todo lo puede? ¿Cómo intentaron esconderse después de haber cometido pecado, después de haber desobedecido a Dios? Vea usted la mentalidad de una humanidad pecadora, al grado de creer que Dios no ve, que está ausente, que no se encuentra en el lugar donde la persona está. Moisés no pensó que lo miraban cuando mató al egipcio. Él se cuidó de los hombres, de que alguien lo viera, pero Dios lo estaba observando todo. Y es que la humanidad actuamos exactamente igual, como si Dios no estuviera presente, como si Dios no existiera. Hacemos y deshacemos de nuestra vida. Todavía hay más, porque habiéndole conocido a Él, no le adoraron a Él como Dios, sino que se desviaron y se volvieron idólatras, provocando el celo de Dios. David, este rey, conforme al corazón de Dios, en algún momento pensó exactamente igual como piensa la humanidad actualmente. Pensó que Dios había abandonado la tierra y que Dios no lo veía, porque un día David salió de su palacio por la tarde, paseando por el terrado del palacio, ve a Betsabé y repito, actuó exactamente como si pensara que Dios había abandonado la tierra y que Dios no le estaba mirando. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sí, ese David actuó de esa manera y pecó con Betsabé, y con Urías, mandándole a matar, como si Dios no lo supiera. Y allí en Segundo de Reyes, el criado de Eliseo, ¿se acuerda de él? Giezi. Cuando Eliseo rechazó las dádivas, los presentes, los regalos que Naamán, el leproso, le ofrecía por haber sido sanado,
Giezi, su criado, estaba observándolo todo. En cuanto se despiden ellos, ¿qué hace Giezi? Corre tras Naamán para irle a pedir las dádivas que su amo, su patrón, su jefe había rechazado. Actuó exactamente como si Giezi supiera que Dios no ve, que Dios estaba ausente. Pero sabe una cosa, Dios lo ve todo. Y porque Dios lo ve todo, porque lo observa todo, porque lo sabe todo, tarde o temprano nos tiene que llamar a cuentas y enfrentaremos ese juicio. Queridos hermanos, le hemos conocido, le hemos saboreado, hemos sido bendecidos por Él. Entonces actuemos con temor delante de Él. Vivamos esta época peligrosa, difícil, considerando que Dios no ha perdido el control de esta tierra. Dios no ha perdido el control de la humanidad. Dios sigue siendo Dios. Él es Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Nada escapa a su voluntad. Y todo lo que está sucediendo, Dios lo ha permitido. Que quizás sea este el principio del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Y pasamos al tercer punto. El juicio empezaría en la misma casa de Dios. En los versos 3 y 5 del capítulo anterior, o sea, el capítulo 8 de Ezequiel. Vamos a leer desde el verso 2, dice: y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta por dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. La imagen del celo. Este era un ídolo. Este era un ídolo. Exactamente como desafortunadamente y desgraciadamente, lo digo, sucede en nuestro país. Yo soy mexicano juntamente con usted y a mí me duele sobremanera que la gente esté desbocada adorando a dioses falsos, a ídolos falsos. ¿Será Guadalupe la imagen de celo que Dios está mirando por haber tanto guadalupano y que dan la vida por ese maldito ídolo? Aquí dice la palabra de Dios: y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, es decir, observándolo todo, observando la imagen del celo, la que provocaba celos a Dios. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada de la casa de Dios. Diría alguien: este es el colmo. Y diría algo más, peor, terrible: este es el colmo de las fregaderas. ¿Cómo se les ocurre en la puerta de la casa de Dios, allí colocar la imagen de celo? Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, este ya era un pecado horrendo, pero Dios había observado que detrás de ese pecado había todavía más pecados horrendos, peores, abominables. Y me dijo: hijo de hombre, porque lo llevó a la entrada del atrio. Dice: y miré y aquí que en la pared un agujero. O sea, que a través del agujero miró. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban pintados en la pared por todo alrededor todos los ídolos de la casa de Israel. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Ancianos de la casa de Israel. 70 varones que se supone estaban consagrados, estaban dedicados al servicio de Dios. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa del incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, es decir, en la oscuridad? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, y Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando al ídolo de Tamuz, un dios egipcio, un ídolo egipcio. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Todo esto, le llama a usted su atención, todo esto dentro de la casa de Dios. O sea, cualquiera lo esperaría por allá, pero siempre que Dios no los viera, pero Dios lo ve todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Cambiando la gloria de Dios por la gloria del sol. O sea, adorando al sol. No, este es el colmo. Se postraban hacia el sol y lo adoraban. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Es por esto que el juicio empieza por casa. Dentro de la casa de Dios empieza el juicio. Es decir, con los servidores, supuestos servidores de Dios, pero que adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. Es decir, con sus ministros, porque habían colocado junto al altar una imagen pagana, porque habían llenado las habitaciones con pinturas y quemaban incienso delante de ellas. Con las mujeres que iban al templo, las cuales endechaban a Tamuz. Con los varones en el mismo templo adoraban al sol. El juicio empezaría en la casa de Dios, porque es donde existe el conocimiento, es allí donde existe el conocimiento de lo que Él dice. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo, dice la palabra de Dios, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin
de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios. Queridos hermanos, que Dios no nos repruebe. Yo le llamo ahora, en este momento, a usted la atención, poniéndote testigo a mi Dios, poniendo de testigo a mi Dios, que se aparten el pueblo del Señor, la iglesia de Shaddai. Apártese de las costumbres mundanas y paganas, porque eso provoca el celo de Dios. Si quizás lo hizo usted en la Navidad poniendo arbolito y poniendo esferitas y haciendo tarugada y media que hacen los idólatras, provocando el celo de Dios. O tal vez colgó un Santa Claus en la ventana de su casa o en la puerta y hasta lo iluminó, provocando el celo de Dios. Escúcheme, viene el justo juicio de Dios sobre usted, porque estamos actuando como si Dios hubiese abandonado la tierra y no viera. No es justo que el Espíritu Santo sea preocupado por enseñarnos la bendita palabra de Dios y hagamos lo contrario. ¿O acaso partió la rosca de Reyes? ¿Acaso le tocó a usted el muñeco ese de plástico? ¿Acaso ya está usted comprometido y comprometida con una tamalada o tamaliza, como se llama, para el día de otro ídolo que es la Candelaria? Y todo esto guiado porque en la empresa donde trabajo lo hacen, porque los jefes lo hacen, porque todos me invitaron a hacerlo. No, Señor, allí donde estemos, demos testimonio de la palabra de Dios y mantengámonos limpios. Tuve la oportunidad de ir a una casa de accesorios para pedir que me retiraran la alarma del vehículo que me sirve para transportarme, porque me andaba dando lata. Y en el momento que llegué yo no me acordaba. Estaban los empleados en un rincón con su jefe y me pareció algo extraño que nadie me atendiera. Y con la cortina a la mitad, la cortina de acero, la puerta. Pues después de esperar un buen rato ya no aguanté más y me asomé y le dije: ¿hay alguien aquí? ¿Alguien me puede atender? Y entonces me invitan, el jefe de ellos, que se dice ser simpatizante de las cosas de Dios. Me insiste, pásese, pastor, pásese por favor, venga para acá, mire, pásese más allá. Y yo dije, ¿qué tanta insistencia? En eso miro para allá y veo que sobre el mostrador ya nada más estaba la mitad de una rosca. O sea, me estaba invitando a que yo entrara y participara de su rosca. Por poco caigo, porque yo muy obediente me estaba yo pasando, pero cuando vi la rosca me detuve. ¿Qué pasó, pastor? Un trocito de... No, muchas gracias, perdóneme, pero yo no participo de esas cosas. Yo vine a otra cosa, con su permiso y que me salgo. Después me atendió uno de los empleados y ya en confianza me dice: pastor, ¿por qué despreció al jefe? No, no lo desprecié. Sí, es que le ofreció la rosca. No, es que nosotros no participamos de eso. ¿Por qué no participa? Porque eso es tradición. Y mi Biblia dice, y Dios dice en su palabra, que las tradiciones son puestas por hombres, inventadas por hombres. Nosotros vamos contra la tradición, porque somos un pueblo escogido, porque somos un real sacerdocio, porque somos una nación santa, porque somos diferentes, fuimos sacados de ellos. El Señor dice: salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice el Señor. Participar de las cosas que el mundo participa es exactamente igual que adorar ídolos, por lo cual vino el juicio de Dios sobre esta nación. Adoraban al sol, quemaban incienso a Tamuz. Todo esto al ladito del templo. Es decir, que terminaba la reunión aquí y se pasaban allá a adorar a sus ídolos.
pinturas egipcias, les rendían culto, pero se habían contaminado, y ese es el peor pecado, contaminarse. Querida iglesia del Shaddai, por favor, ha llegado el momento ya de una vez por todas de declararse usted, o es usted de Dios o es usted del diablo y el mundo. Pero una cosa le digo, sobre el mundo ha empezado el juicio de Dios, el juicio de Dios. Y por último, punto número 4, del juicio de esta nación, únicamente se librarían los señalados por Dios, únicamente los señalados por Dios. Mi Señor tuvo el especial cuidado de hablarle a los mensajeros encargados de destruir, a los 6 varones para destruir la ciudad, que a los que tenían una señal en la frente no los tocaran. Está en el verso 4 del capítulo 9. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos son los separados, los apartados del mundo. Estos son los que en medio de esta pandemia sí están encerrados en su casa, pero no perdiendo el tiempo. Están orando, están llorando, están afligiéndose por la condición del mundo. Sobre esos el Señor manda que se les ponga una señal en la frente para que no mueran durante el tiempo del juicio del Señor, del juicio de Dios, del santo juicio de Dios. Esto es muy significativo. O sea, yo le quiero contar a usted lo mucho que me costó a mí traer esta palabra para usted hoy en este día. Desde el principio de la semana yo estaba preparando algo totalmente diferente, un mensaje popular, un mensaje aceptado por todos los seres humanos, un mensaje suavecito, un mensaje que no contuviera nada de exhortación. Pero a la mitad de la semana el Señor me cambió el tema y me dijo: es que quiero que les hable sobre esto, porque ha empezado el juicio. No nada más sobre México, ha empezado el juicio sobre todo el mundo. Y déjeme decirle, esta es una hora muy, pero muy seria. El decaimiento de Estados Unidos ha empezado. Es importante que Estados Unidos desaparezca del escenario mundial para que se cumplan las profecías bíblicas. Hasta hoy, Estados Unidos ha ayudado a Israel. Pero ha llegado el momento en que Estados Unidos dejará solo a Israel para dar paso libremente a las profecías bíblicas, a la palabra de Dios que tiene contra Israel por haberle rechazado. Y para eso se requiere que no haya nadie que lo defienda. Por eso le digo que ha empezado el momento ya, a partir de la violencia que provocó Trump antes de salir, antes de que Biden ocupe la silla presidencial, ha empezado el juicio para ese país. Créamelo, óigame, escúcheme. Estados Unidos llegó a ser la nación más poderosa del mundo, pero llegó el momento de la caída. Dios tiene todo bajo su control. Dios no ha abandonado la tierra. Dios no ha cerrado sus ojos. Dios está trabajando a favor de su pueblo y en contra de los que le han rechazado. Viene el justo juicio de Dios sobre esta tierra. Créamelo, esto es de parte de Dios para usted. Esto es de parte de Dios para usted. El juicio solamente lo librarán
únicamente los señalados por Dios. Así dice en el verso 4 del capítulo 9. Pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Más adelante añadió, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Estos señalados eran los que habían propuesto en su corazón no contaminarse con el mal que les rodeaba. En el libro de Daniel se nos habla de 4 jóvenes. O sea, Daniel más 3 jóvenes más, que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Le pidieron al que estaba a cargo de ellos que no los obligaran a comer los manjares del rey y que en vez de eso les dieran verduras y legumbres. A lo que quien estaba a cargo de ellos se negaba porque les dijo, no, es que va a pasar el tiempo y yo los tengo que presentar delante del rey y van a tener su aspecto pálido. No, dijo, probemos con esto. O sea, ¿cuál era la idea? No contaminarse con el mundo. En la Biblia, en la palabra de Dios, existen varios pasajes. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 8. Se habla de Lot. Dice, abrumado Lot por la nefanda conducta de los malvados, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En Romanos capítulo 12, verso 2, el apóstol San Pablo exhorta y dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a los filipenses les escribe y les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, que no va con el mundo, sino que va contra el mundo y sus costumbres. Iglesia de Shaddai. El que es limpio, límpiese más. Y el que es sucio, ensúciese más, porque los juicios de Dios han empezado, han comenzado. Esta es una llamada de atención. Consagrémonos, busquemos a Dios. Si alguna vez fue importante buscar a Dios, hoy es el momento. Déjese de tonterías, por favor. Deje de jugar a la religión, al cristianito. Conviértase y viva con el temor de Dios en su corazón, actuando, hablando, pensando, viviendo conforme a la voluntad de Dios, para que usted sea de los señalados y cuando venga la destrucción total y definitiva sobre esta tierra, porque después de esta pandemia vienen otras peores, para que la humanidad sea diezmada. Y van a ser millones y millones de muertos en el mundo. Pero a usted, dice el Señor, no llegará. No llegará, porque es usted uno de los señalados del Señor, para que el ángel de la muerte no lo toque a usted ni a su familia. Vamos a terminar este momento de mensaje, de sermón, haciendo una oración. Yo quiero orar por usted y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que le asista a usted
y que le ayude a vencer y que pueda usted vencer las tentaciones del mundo. Si es posible, dentro de lo que sea posible, ya no tener amistad con el mundo, absolutamente. O sea, romper definitivamente con la amistad del mundo. Y estoy hablando de sus amigos mundanos, amigas mundanas. Usted tiene que resplandecer como una lumí. Resplandecer, porque la palabra del Señor dice que somos luz en medio de tinieblas. Cierre usted sus ojos en el lugar donde se encuentre. Reúna a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Si tiene adolescentes, es importante que ellos estén allí, porque son los que más expuestos están a las tentaciones del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, gemimos, oramos, Señor, en estos momentos difíciles, en estos momentos de dificultad, Señor, por causa de todas las cosas que están sucediendo en este planeta Tierra, porque, papito precioso, no nada más es el coronavirus, son también las explosiones de los volcanes, son los terremotos en muchas partes del mundo, son los maremotos, son señales en el cielo, son muchas, pero muchas cosas. Añadido a esto está la condición financiera del mundo que va en bancarrota cada vez más y más. Los gobiernos que no satisfacen a la humanidad, y todo esto preparando el escenario, porque tu palabra dice que un día tú vas a venir para reinar, para gobernar sobre toda la tierra, acabando con todos los sistemas políticos y gubernamentales. Señor, deseamos ardientemente que venga ese momento. Pero antes que nada queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús te pido hoy que señales, Señor, a los tuyos. Señala a tu iglesia, Señor, a todos aquellos que nos has dado en este lugar, Señor. Ponles la señal en su frente para que cuando vengan los varones a destruir y a matar a la humanidad, tu iglesia sea librada de todo esto, sea protegido. Hoy declaramos que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Hoy declaramos, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Hoy declaramos que tenemos la señal maravillosa, importante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa señal, porque tu palabra dice que es el sello con lo que tú has sellado a tu iglesia, Señor. Esa señal, ese sello nos hace diferentes. Yo ahora declaro que los que tienen el Espíritu Santo serán libres, no serán afectados. La muerte pasará, pero no ocurrirá en las familias cristianas. Papito, toca el corazón de las personas que están escuchando esta palabra y que no se han convertido. Que ahorita tu Espíritu Santo redarguya, tu Espíritu Santo persuada, tu Espíritu Santo convenza. Desde aquí le hago una invitación a toda aquella persona que no se ha convertido al Señor, que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, pero que están recibiendo esta señal. Yo les invito a inclinar su rostro en el lugar donde se encuentren y haga esta oración con su servidor para protección de usted y de su familia, para bendición de usted y de su familia. Ore conmigo, diga así: Señor Jesucristo, te doy gracias por todo lo que tú viniste a hacer sobre esta tierra. Te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar y clavado allí mis pecados, mis iniquidades, por haberme lavado con tu preciosa sangre. Te doy gracias, Señor, porque todo en ese lugar lo estuviste haciendo por mí. Hoy voluntariamente abro la puerta de mi corazón, abro la puerta de mi mente y te recibo, Señor Jesucristo. Te invito, entra a mi corazón, entra a mi vida, Señor Jesús, entra a mi vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor y declaro, Señor, que tú eres mi Dios a partir de este momento, en el nombre precioso de Jesucristo, mi Salvador. Si usted hizo esta oración conmigo, yo quiero decirle que a partir de este momento usted
ha pasado a ser un verdadero hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en este momento usted está recibiendo la señal del Espíritu Santo para que se libre del juicio que viene de parte de Dios. Que Dios bendiga su palabra en el corazón de todos ustedes y la paz de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Amén. Ven y llena esta casa.